Ay, Dios. Aquí. Tengo que entrar al Zoom, que ya había entrado. Sí, sí, estamos viéndolo. Incluso ya lo hice coanfitrión. Ah, muy amable. Sí, muchas gracias. Si usted desea compartir pantalla, puede hacerlo. Sí, muy bien, no estaba pudiendo. Entonces, para compartirla, aquí no me responde el comando de Zoom. Deje ver. Entrar otra vez. Aquí estoy intentando compartirles. Bueno, les voy diciendo que nosotros somos una microempresa de psicólogos dedicados a las mujeres, que se llama Psicofen. Y pues bueno, dentro de esta parte, obviamente la cuestión de la violencia contra mujeres es un tema que tratamos y en la consulta particular hemos ayudado a diversas mujeres así en esta situación. Aquí igual voy a volver a entrar. Ya está. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, tiene un comando para compartir. Sí, en la parte inferior dice compartir pantalla. Muy bien. ¿Sí? Aquí ya está, sí. El botón verde. Sí, ya está. ¿Sí? Dice, escoja una pantalla. Colega, si no, pues usted comparta sin necesidad de la presentación. Sí, claro, pero la idea es que ya está hecha la presentación y pues solo hay que desplegarla. Un segundo. Aquí. No sé si allí la pueda ver. ¿Ahí ven ustedes la pantalla o no? Bien, mientras tanto yo le leo lo que el colega Rafael Barbosa me compartió en estos días, fue el día de ayer. Bueno, y dice, la violencia en el hogar es muy frecuente. En Estados Unidos, al año son atacadas físicamente por sus parejas masculinas. La violencia también puede ocurrir en las relaciones del mismo sexo y algunos hombres son golpeados en las relaciones heterosexuales. Aunque lo más común es que las mujeres sean golpeadas
por los hombres. Algunas de estas agresiones son graves. Desde 1990 hasta 1994, las muertes de casi 11.000 personas de 18 años o más se debieron a que un compañero mató a otro, y las mujeres casi 2 veces más probabilidades de ser víctimas de violencia de pareja tan fatal como los hombres. La violencia entre parejas ocurre en todos los grupos de la sociedad. Ningún grupo es inmune. Si tu pareja íntima te ha golpeado, no estás sola. Adelante, colega. O mientras usted se prepara, tenemos también a otra colega. Mientras así usted se prepara. Bien, tenemos a una colega, Sandra Oropeza, que es psicóloga, especialista en Reiki. Que le tocará pues intervenir a ella mientras el colega Barbabosa logra sistemar su presentación. Aquí ya está psicóloga Gina. Ya está. Ya está, sí, hace un Bueno, momento. adelante, colega, adelante, adelante. Disculpen estas cosas del hombre blanco. Mire, es una presentación para evitar la violencia contra mujeres y tenemos pues una imagen que es conocida aquí en México de que las mujeres están pintando las manos pidiendo no violencia. Y esto es sobre una intervención del Psicofen para lograr esta habitación que les decía que Psicofen es una empresa mexicana y estamos asociados con la Asociación
Psicológica Americana, la APA. Hemos sido miembros de la APA por más El volumen está, hable un poco más alto. ¿Sí? ¿Me oye bien? ¿Me oye bien, segunda? Colega Rafael Barbabosa, su volumen está bajo. Willis, ¿no me oyen? ¿Sí? Que no se oye. No, se le escucha bajo. ¿Se escucha? ¿Ahí me escucha, perdón, colega Gina? Ahí está un poco más alto. Si puede subirlo más, muchísimo mejor. ¿Ahí me oye bien? ¿Sí? ¿Sí me oye? Sí, adelante. Bueno, ahora sí, el objetivo de la plática es sacar a mujeres de este laberinto intrincado de la violencia. Aquí les pongo la definición de la OMS, que dice que la violencia consiste en el uso de fuerza de amenazar a una persona o a un grupo de personas o comunidades para que se generen ciertas conductas que pueden llevar a traumatismos, daños. A ver, colega, ¿Sí? a ver, por favor, escriban ustedes en el chat. Yo escucho bajo, pero de pronto soy yo. Ustedes escriban en el chat si también escuchan bajo. No se escucha. Algunos dicen que no se escucha. Otros dicen que se escucha bajo, colega. A ver, ahorita me escucha, colega Gina. Colega, primero va a intervenir Colombia, luego va a intervenir usted. Primero va a intervenir Colombia. La colega Sandra Daniela Oropesa, de Colombia, especialista en Reiki. Sí, sí, yo la ayudo a habilitar. El problema es que no la veo.
No le encuentro, colega. ¿Dónde está? A Sandra. Bien, ayúdeme usted a habilitar. Sí, pero usted también trate de habilitar, Noches. Sandra. Por favor. Sí, ya Eso, está. eso. Buenas noches para todos. ¿Cómo están? Muchas gracias por haberme invitado a este espacio. Para mí es muy grato acompañarlos hoy desde Colombia. Un saludo grandísimo para todos, junto con un abrazo. Esta temática de hoy creo que para todos, no solamente en Ecuador y en México, sino que nosotros en Colombia también hemos tenido que vivir estas experiencias realmente no muy agradables, porque deja muchas secuelas, deja mucho dolor, deja mucho un impacto negativo en quienes lo viven y en especial las mujeres en nuestro país. Les cuento que ahora en la pandemia se ha incrementado en un alto porcentaje las violencias de género. Para el 2019, agosto del año pasado, teníamos un número de 173 mujeres asesinadas por su pareja, por una persona muy cercana. Entonces, creo que es Colega una... Sandra, Señora, colega Sandra, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Ok, me escuchan. colega Sandra, yo escucho eco. ¿Solo yo estoy escuchando eco o es así? Escriban en el chat, por favor. De acuerdo. Estoy atenta, ¿me confirman? Dicen Sí que se me... escucha, sino que yo escucho como un eco. Bueno, Pero dicen que... si soy solo yo, entonces está bien. De acuerdo. Muchas gracias. Gracias a todos los que escriben. Ecovoces. Me dicen que se escuchan ecovoces. Sí está bien, colega. Soy yo la que escucho mal. De acuerdo, gracias. Bueno, entonces yo les recuerdo, pues, antes de continuar, porque alguien me pregunta por ahí, yo soy de profesión psicóloga, hace 12 años ejerzo esta bonita profesión, he tenido la fortuna y el privilegio de trabajar desde que me hice profesional, he trabajado con las comunidades, he trabajado con programas específicos de atención a la mujer, a los niños, a población vulnerable en mi país. Actualmente soy profesional de apoyo en la línea de violencias de género y violencia sexual de mi departamento donde vivo y soy psicoterapeuta hace 6 años con una técnica de terapia alternativa que se llama Reiki, donde tengo que trabajar todo lo que tiene que ver con los trastornos mentales y dentro de eso me he encontrado con que definitivamente la violencia no es solamente la violencia física la que deja golpes, la que deja cicatrices en la piel, sino que la violencia también es psicológica, que es dura, que duele, que genera un impacto muy fuerte y la verdad en un alto porcentaje, en un 80% de las pacientes son mujeres y son personas que de alguna otra motivo están siendo afectadas por esa persona que es muy cercana. Es un poco complejo a veces entender cómo es posible que esa persona que de pronto escogemos para compartir nuestra vida, esa persona que es cercana a nosotros, esa persona que amamos, pueda ocasionarnos dolor, daño. Entonces es ahí donde podemos analizar que realmente el primer espacio en el que se debe hacer prevención de la violencia como tal es a nivel familiar, en el entorno familiar es donde le tenemos que apostar a trabajar la prevención de la violencia. Sabemos que el Estado tiene la responsabilidad de dirigir acciones
a la población para la prevención, que la violencia de género en mi país es una de las problemáticas más grandes de salud pública. Es un problema de salud pública por la dimensión de la problemática como tal y por la cantidad, la repetición, por el número de casos que se presentan a diario, por ese alto índice que existe. Entonces se ha convertido en una de las principales problemáticas a trabajar a diario. Nosotros realizamos acciones, así como que estamos ahora en pandemia, realizamos acciones vía Zoom, tratamos de diseñar estrategias que sean realmente muy bien utilizadas, o que lleguen a una comunidad, a lugares apartados, porque a veces nos enfocamos solo donde se pueden utilizar, por ejemplo, estos medios, pero se nos olvida que hay lugares muy apartados en los territorios que también necesitan de atención, de acompañamiento, de ayuda, de orientación. Y es muy valioso el trabajo que hacemos los psicólogos, no solamente los psicólogos, sino que muchas personas, líderes comunitarios, líderes sociales, también realizan acciones sobre estos temas, pero desafortunadamente les cuento que el año 2019, a fecha de agosto, 173 mujeres habían sido asesinadas por sus parejas, por sus esposos, y en este mismo corte o periodo de tiempo en Colombia, a agosto del 2020, 115 mujeres fueron asesinadas, de los cuales en un alto porcentaje fueron de sus parejas, de las personas cercanas. Entonces, no solamente sé que a nivel Colombia, sino que a nivel mundial existe una desigualdad de género, y eso es lo que ha hecho que la mujer cada vez sea más vulnerable a vivir la violencia. Todos los seres humanos estamos expuestos en algún momento a vivir un tipo de violencia, pero desafortunadamente la mujer y las niñas somos las de alto porcentaje en haber vivido la violencia y en ser vulnerables a vivir la violencia como tal. Entonces eso no solamente el tema de la educación, sino que el tema del empleo, de la falta de oportunidad, es lo que hace que se haga más complejo para la mujer, digamos, que tener un estatus. No solamente eso, que es lo que arrojan las grandes investigaciones a nivel de las violencias, sino que vemos que a nivel, digamos, que el sector tienen unas creencias muy arraigadas, y siempre se le hizo creer al hombre desde su entorno hogar que no se le permite al hombre ser sensible, sino que el hombre tiene que ser súper valiente, tiene que ser súper duro, que no puede llorar, cuando sabemos que el hombre también es emocional, también siente, también tiene ese mismo corazón que tenemos nosotros las mujeres. Entonces es ahí donde se empieza a crear ese hombre a hacerse resistente ante las situaciones de la vida. Entonces eso lo hace que se muestre más fuerte o valiente que la mujer. ¿Qué sucede? Cuando el hombre se guarda todas estas situaciones emocionales, en algún momento va a explotar, va a sacarlas, va a mostrarlas de alguna manera, y eso es lo que hace que tienda a ser agresivo. Sus creencias, sus estereotipos, sus creencias tan arraigadas hacen que no le permitan disfrutar de lo hermoso que es la vida, de lo bonito que es tener una relación de pareja, una vida en familia. Son muchos factores a nivel externo que promueven a diario la violencia. De hecho, nosotros vemos en medios donde la mujer es tildada como la persona, de pronto esa persona tóxica que daña la relación, esa persona que es la culpable, siempre tiende a culparse cuando hay rupturas en un hogar. La mujer es la que lleva la responsabilidad en el hogar, la mujer es la que tiene la obligación en el hogar, y realmente la vida de las parejas es una responsabilidad de dos, es un trabajo en equipo. No podemos caminar las mujeres con pasos gigantes al lado del hombre, ni el hombre hacerlo con nosotros, porque entonces estamos en desigualdad. Yo pienso, desde mi experiencia y lo que conozco
sobre el tema de las violencias de género y en especial la violencia contra la mujer es que el principal aporte que podemos hacer nosotros desde nuestro espacio es empezar a formar hijos con amor. Si nosotros hacemos prevención desde nuestro hogar con nuestros hijos, en evitar a toda costa la violencia o el maltrato como forma de castigo, como método de formación, está comprobado y lo dice la Organización Mundial de la Salud que la violencia, los golpes en cualquiera de sus formas, genera un impacto negativo, ya sea en su salud física o en su salud emocional. Son grandes las consecuencias que se empiezan a manifestar a corto, mediano y largo plazo. Entonces, es una muestra de que definitivamente la violencia no se debe aceptar en ninguna de sus formas. En ninguna de sus formas. Y tenemos nosotros los que promovemos las acciones de buen trato, estar muy convencidos de eso y aportar desde nuestra casa. Yo a mi hijo no lo puedo estar maltratando cuando es la persona que yo más amo y que soy yo esa persona a la que él más ama y a la que le tiene mayor confianza. Yo no puedo exigirle a un caballero que no me maltrate cuando yo como mamá estoy maltratando a mi hijo que es un caballero, lo estoy enseñando a ser maltratador, a ser agresivo. Entonces, es ahí donde tenemos que empezar a hacer la prevención desde nuestro hogar, fortalecer los vínculos afectivos a través del amor, de la comunicación, de las buenas prácticas. Entonces, nosotros como psicólogos, como personas que aportamos a la salud mental, tenemos muchísimo por hacer en el tema de violencias de género y les cuento que no solamente es en su país, sino es en Colombia, en todos lados. Vivimos esta situación que duele no solamente a las mujeres, sino que a familias, a hijos. Dejar hijos sin mamá es muy triste. En mi departamento donde yo vivo, se ha venido presentando de manera constante, muy seguida, se presentan mucho las violencias, a diario se reciben denuncias. Entonces, no solamente son ustedes, sino somos todos que estamos en esta situación y más ahora en la pandemia. Entonces, cualquier cosa que podamos hacer en aporte a la prevención de las violencias, bienvenidos. Caballeros, gracias por estar en esta sala. De verdad que los felicito y los invito a que aportemos. La paz se inicia por nosotros mismos. ¿Y de qué manera lo hacemos? Lo hacemos desde ese amor que le damos a nuestros hijos, a la persona con la que estamos cerca. Entonces, digamos que esto a nivel general en nuestro país, Colombia, es un país muy hermoso, tenemos muchas riquezas naturales, muchos lugares bonitos, tenemos personas agradables, tenemos muchas cosas positivas, pero desafortunadamente también vivimos esta pandemia de la violencia y ahora en el encierro se ha incrementado más, pero no paramos, no dejamos de trabajar y todos tenemos la responsabilidad de aportar un poco a la prevención de las violencias. Entonces, pues esta es a manera general mi intervención, doctora. No sé si de pronto tengan alguna duda o algo más, algún tema que de pronto quieran tocar a nivel Colombia, a nivel general de las violencias. Sandrita, usted como psicóloga, ¿qué tipo de ayuda usted ofrece utilizando el Reiki, que es su especialidad? ¿Cómo este Reiki puede ayudar a las mujeres agredidas? Bueno, les comparto un poco acerca de esta bonita experiencia. Les contaba que hace 6 años yo trabajo esta técnica terapéutica, es una técnica hermosa. Realmente yo la trabajé primero en mí y la apliqué en mis pacientes. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué escogí esta técnica? Reiki es una técnica complementaria que se la recomiendo a cualquiera que quiera vivir esta experiencia bonita. Y es que
yo trabajo, aparte de la psicoterapia, yo trabajo una técnica hawaiana que se llama Ho'oponopono. Es una técnica que fue utilizada por un médico psiquiatra en Hawái. Entonces él trabajaba todo lo que tiene que ver con el dolor. ¿Qué genera el golpe? La violencia que genera dolor. Entonces, ¿qué trabajamos nosotros con Reiki o qué trabajo yo con mis pacientes? El dolor, ese dolor que genera ese golpe, esas palabras fuertes. Entonces, como psicoterapia trabajamos el Ho'oponopono, que son 4 palabras mágicas, que yo las llamo mágicas y que son lo siento, perdóname, gracias, te amo. Entonces lo que hacemos es que eso es una tarea que se hace, por ejemplo, yo lo trabajo con los pacientes, de adquirir el hábito de la meditación, yo trabajo la parte de la espiritualidad, entonces lo que hago es que trabajan la psicoterapia con la meditación y los mantras cada vez que están recordando bien esa vivencia, esa situación vivida, para adquirir en qué en uno mismo, el perdón hacia uno mismo, la paz, la tranquilidad y el amor. Entonces trabajamos con estos mantras y adicional a eso, en la terapia Reiki como tal, consiste en una técnica que se trabaja en una camilla por media hora aproximadamente, donde activamos los canales energéticos del paciente. Eh, Trabajamos todo lo que tiene que ver con la parte espiritual, se activa en el paciente para que no sea que sea yo quien haga el trabajo por ellos, sino que cada uno descubra el potencial que tenemos cada uno, porque somos seres muy valiosos, somos seres superpoderosos y sobre todo las mujeres tenemos una sabiduría infinita y es ahí donde tenemos que también trabajarla a nivel de pareja. Nosotros podemos construir una vida hermosa, construir una vida de pareja hermosa, construir una vida familiar hermosa a través del amor. El amor es la fuerza más poderosa del universo, tenemos que hacer uso de ella. Y es activarla todos los días, en el te amo, en el abrazo. Entonces yo trabajo no solamente esta terapia individual como tal, sino que trabajo también terapia de familia con el fin de disminuir los niveles de violencia. Cuando una persona se hace consciente de su realidad, que tenemos que saber que esa otra persona tiene emociones, pero que no siente igual que yo, que no piensa igual que yo, que tiene comportamientos similares, pero no iguales. Entonces entendemos que tenemos diferencias con esa pareja y que tenemos, si tomamos la decisión de compartir con alguien, estamos dispuestos a amarlo en su lado claro y en su lado oscuro. Entonces se trabajan muchas cosas con esta técnica, es una técnica muy hermosa que los invito a que lo conozcan, a que la practiquen. En internet pueden conseguir, yo les recomiendo que busquen y escuchen algo que se llama la llave sanadora. Es un audio muy bonito que lo pueden utilizar para dormir, en esos momentos de tristeza, en esos momentos en que se nos bajan las vibraciones, lo llamo yo, que escuchen ese audio, que repitan ese mantra bonito de lo siento, perdóname, gracias, te amo, porque mi estado natural como ser humano es estar en paz, feliz y vivir en amor. Entonces, es así de esta manera que yo trabajo esta técnica con estas personas que son víctimas de violencia, no solamente la violencia física, sino la violencia psicológica, que deja un impacto muy negativo, que es la que produce tristeza, dolor y que todos los días esa mujer que ha sido agredida, maltratada, que el esposo le dice fea, bruta, pendeja, tonta, de la manera que sea, cada vez que piensa en eso, ¿qué siente? Tristeza, dolor, rabia, resentimiento, y eso es lo que genera que cada vez se active más y más el conflicto entre ellos y termina en la agresión física. Entonces, es de esa manera que trabajo todo lo que tiene que ver la violencia y el dolor que se activa cuando hay violencia en mis pacientes. Bien, ¿qué le parece, Sandrita, si las preguntas las dejamos para el final? Claro que sí, estamos Y atentos. yo me disculpo porque no he leído eh, un poco de su currículum de manera muy resumida, pero es necesario leerla. Gracias. La colega Sandra
Oropesa tiene 13 años de experiencia general en el ámbito laboral, 6 años como psicoterapeuta familiar. Actualmente es profesional de apoyo en la Secretaría de Salud del departamento donde vive en la línea de violencia basadas en género, certificada en servicios amigables para jóvenes, estrategias familiares para prevención de SPA y mucho más. Terapia cognitiva, conferencista, representante en la corporación Coproma en Colombia. Psicóloga con maestría en Sandrita. Entonces, al final se harán las preguntas. En este momento le daremos la bienvenida a la psicóloga Sofía Flores. Yo vi a la colega Flores. Por favor, colega, usted me ayuda a habilitar su micrófono. Mientras tanto, yo les leo un currículum muy resumido en cuanto a los atributos de la psicóloga Sofía Flores. Psicóloga titulada hace 17 años y en ejercicio profesional hace 15 años. Es profesora universitaria diplomada del Tecnológico de Monterrey, México. Coordinadora de selección para la Policía Nacional en el año 2009, psicóloga coordinadora del DC, Colegio Dolores Sucre, jefe de talento humano de la Cruz Roja hace algunos años. Tenemos con nosotros a la colega Sofía Flores. Adelante, Sofía. Bien, buenas noches. Muchas gracias por permitirme participar y aportar con un pequeño resumen de la problemática que vivimos en el Ecuador a causa de la violencia intrafamiliar y la violencia que ocurre en cada hogar de los ecuatorianos. 1 de cada 4 niños ha sido violentado en su hogar por tíos, abuelos, primos, hermanos y en ocasiones por progenitores, según datos de la UNICEF. La pobreza, el hacinamiento, sobre todo en viviendas de personas en extrema pobreza, viviendas que constituyen o que tienen un perímetro de 65 metros cuadrados para 4, 5 y hasta 8 personas. Todo esto agravado por creencias muy marcadas y estereotipos del machismo latinoamericano en muchas ocasiones que impera en aquellos hogares. Se dice que estas creencias constituyen desde la niñez aspectos que van afianzando la conducta violenta de los individuos. Tenemos aquí 4 factores que van acrecentando esa conducta violenta en el individuo. El machismo, haciendo distinciones entre hermanos en la primera infancia, con ejemplos en que los padres dicen, el niño tiene que, o el hombre es de la calle, la mujer es de la casa. La hermana tiene que servirle la comida al hermano mayor.
la educación y a veces hasta las sanciones del hermano mayor sobre los hermanos menores. En cuanto a la constitución biológica, ha quedado demostrado que el pensamiento de la mujer es multienfoque y el del varón es en una sola línea. Y sin embargo, todavía vemos hogares, sobre todo en las zonas rurales, donde hacen estas distinciones entre hombres y mujeres, miembros de un mismo núcleo familiar. La educación es otro aspecto fundamental que incide en el machismo exacerbado. Una persona con menor educación no tendría mayores recursos ante las consecuencias de los efectos que ocasiona la falta de alimentos en un hogar, los escasos recursos económicos. Esto agravado por el consumo de sustancias psicotrópicas que hoy en día están a la vista y con las facilidades de que los jóvenes y niños, inclusive de 8 hasta de 6 años, pueden acceder a estas sustancias psicotrópicas por una módica cantidad de 25 centavos, lo que les costaría un paquete pequeño de galletas. El consumo de sustancias psicotrópicas ha agravado este fenómeno social y ha desencadenado en muchas ocasiones actos de femicidio. Se constituyen en agentes causales para desencadenar una conducta agresiva en el sujeto expuesto a agentes estresores constantes y en determinadas ocasiones llegando al homicidio de sus parejas o de los más débiles del hogar. En el Ecuador el aumento de femicidios es una problemática social que cada día va en aumento. Antes las cifras indicaban una mujer víctima de femicidio en el Ecuador por día. Ahora ha aumentado a 4 casos de femicidio por día, en donde las provincias más afectadas son Guayas, Pichincha, Manabí, Los Ríos, entre otras. La pandemia causante del confinamiento, en donde las mujeres y niños han sido indirectamente condenados a vivir bajo el mismo techo de su agresor, y la falta de un sistema de justicia que canalice inmediatamente la denuncia de la víctima de maltrato o de violencia intrafamiliar, en donde al violento se le realiza una evaluación física, clínica, médica, y al denunciante se le realiza una evaluación psicológica. En un procedimiento directo, por ejemplo, piden hasta 3 evaluaciones psicológicas antes de la audiencia. Esto es inadmisible cuando la persona vive bajo el mismo techo del agresor. La agravante situación económica actual ha causado que las mujeres y los niños estén condenados a vivir bajo las órdenes de aquel proveedor, entre comillas, de alimentos del hogar, que en muchos casos es el llamado jefe de hogar, proveedor, que puede ser en ocasiones el padre, un hermano mayor, tíos o abuelos. Hay provincias en donde la escasez de puestos de trabajo ha llevado a tal punto que aquel proveedor de hogar tiene que delinquir para llevar el alimento a su casa. Esto ya constituye una forma de agresión. Cabe recalcar que las penas por femicidio han aumentado a 35 años, pero esto no incide en el descenso de la incidencia de casos de femicidio. Hacia las mujeres, unos, y hacia sus hijos, últimamente,
ya no solamente matan a la madre, también matan a sus hijos o a sus hijos adoptivos. El exceso de una mal llamada repartición de responsabilidades en el hogar ha acarreado esta problemática. Hijos que se quedan sin madre y luego pasan a manos de otros familiares en donde también son violentados por ellos y en ocasiones hasta de terceros o extraños, que por temor a que el Estado los sancione, ocultan e invisibilizan la violencia a la que están expuestos nuestros niños y adolescentes, que difícilmente reciben ayuda psicológica porque los adultos con quienes Colega, conviven. disculpe que la interrumpa. Cuenta con 5 minutos para concluir. Estoy concluyendo. Porque los adultos con quienes conviven ocultan esta problemática y luego estos son los niños, adolescentes, que luego se convierten en los futuros agresores y empieza y se renueva el ciclo de violencia intrafamiliar. Agradezco la atención al presente. Este es un conjunto de información y de sucesos que he podido observar en mi práctica profesional, trabajando con la técnica de coaching individual, evaluación psicométrica. También tuve el gusto de ser psicóloga de varios colegios y conocer la problemática a la que están expuestas nuestros niños y adolescentes, niñas, niños y adolescentes. La agresión empieza en el hogar, en muchos casos. Es todo por el momento y les agradezco mucho su atención a mi participación. Tiene usted la palabra, psicóloga. Perdón, nuevamente estaba hablando con el micrófono inhabilitado, como siempre. Las anoten y las tengan a un lado para hacerlas al final. Ahora, pues tenemos con nosotros a una colega. Va a continuar una colega. Va a continuar la psicóloga Pamela López Novoa, que en unos minutos va a ingresar. Mientras ella ingresa, voy a leer su presentación, su currículum. Bien, ella es psicoterapeuta breve centrada en soluciones. Formación obtenida en Perú.
especialista en drogodependencias, conductas adictivas y codependencia. ¿Qué sucede? Que en este ámbito de la adicción y la codependencia se encuentran muchos casos en los que hay el maltrato a la mujer y incluso las envían al hospital y ese es el momento en el que ella interviene, antes, durante y después. También es especialista en intervenciones con personas con obesidad. Actualmente terminando una maestría en terapias psicológicas de tercera generación, formación en España, y además, aparte del programa donde se encuentra, ella realiza abordaje a víctimas de violencia intrafamiliar, equidad de género y dependencia emocional. Ha participado en varios congresos como ponente en temas varios y pues aborda las conductas de riesgo, violencia intrafamiliar y dependencia emocional. Entonces tenemos con nosotros a la psicóloga Pamela Novoa, que tenemos que habilitarle el micrófono. Por favor, Pamela, ¿dónde está? Que no te veo. Bien. Te hago en este momento coanfitriona porque seguramente quieres compartir alguna presentación. Bien, adelante entonces. ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenas noches. Gracias por la invitación a esta hermosa temática de la que vamos a hablar hoy. Un poco compleja, quizás repetitiva para algunas personas, pero que todavía no llega a calar dentro de su ser, y es el tema de la violencia contra la mujer. Voy a compartirles una presentación porque estaré un poco hoy día mostrándoles cifras de nuestro país, Ecuador, en donde se muestran diversas fluctuaciones en el tema de violencia contra la mujer. Vamos a empezar aquí la presentación. Bien. Bueno, como conocimientos básicos, gnosis básica, ¿cuáles son los tipos de violencia? ¿No? Hay tipo de violencia física, psicológica, sexual, patrimonial, económica, o también conocida como violencia de protección. Y como ya hemos venido escuchando durante todas las ponencias, todas ellas causan un tipo de dolor o sufrimiento en alguna de las áreas en las que se menciona, ¿verdad? La violencia física, por su parte, sufrimiento físico, la violencia psicológica dentro de las áreas emocionales, las perturbaciones emocionales, alteraciones psicológicas, la violencia sexual dentro de todo lo que compone la sexualidad, y la violencia patrimonial o violencia económica, todo lo que tiene que ver con la protección económica, la protección de los bienes donde se desarrollen las personas. ¿Cuáles son algunos de los ambientes que pueden desarrollar o algunas de las causales que hay para la violencia? Una de ellas son las causales sociales, por ejemplo. Una de ellas es la aceptación de la violencia a nivel social, el machismo que ha sido tan legalizado y ha sido como tan naturalizado en nuestras sociedades.
sobre todo en las sociedades latinoamericanas. Dentro de los indicadores también que pueden generar violencia está la parte sociocomunitaria, por ejemplo, el estatus socioeconómico, el aislamiento social y familiar de las mujeres, formar parte de grupos violentos, el tema de las relaciones interpersonales, conflictos de pareja, modelos románticos del amor, ¿no? Este modelo Disney que ha sido tan perjudicial para muchas mujeres en la actualidad. Y de manera individual, pues haber sido testigo o víctima de violencia, venir de una historia de violencia de generación tras generación, abuso de sustancias psicoactivas como alcohol y otro tipo de drogas, modelos de vinculación tóxica en la familia, un padre ausente, niveles de apego negativo o desapego, valores y roles que fluctúan entre el bien y el mal, muy estrictos pero también muy permisivos, en donde no le damos una estructura a la personalidad de la mujer. Vamos a hablar a continuación, cuáles son los efectos en la salud mental de las mujeres. Las patologías más comunes son los trastornos cognitivos y relacionales. Entre ellos está la depresión, que es el trastorno más diagnosticado en mujeres. El estado de ánimo, la desesperanza, la baja autoestima, el sentimiento de culpa, pérdidas constantes, falta de proyección al futuro, mujeres dependientes emocionales que no saben conectar con sus ideales, que no tienen un proyecto de vida, ideas suicidas y actos suicidas y parasuicidas, trastornos por estrés postraumático, reexperimentación al miedo, pesadillas, recuerdos intrusivos, evitación, distanciamiento social. La víctima de violencia tiende a aislarse porque hay una información que hay detrás del aislamiento, y es que se siente que no va a seguir siendo escuchada, porque la sociedad tiene dos posturas, y eso ya lo hemos ido escuchando, ¿verdad? La primera postura es de querer ayudar, y la segunda postura de hacer agresora a la víctima, desde el enfoque de que ella disfruta el acto de violencia. Entonces la víctima empieza a aislarse, evidentemente, porque se siente desprotegida por las pocas relaciones sociales que establece. Y por eso el aislamiento es una también de los indicadores más problemáticos dentro de la violencia contra la mujer. También dificultades en el sueño, problemas de atención y concentración, irritabilidad, hipervigilancia, alerta y sobresalto. Hay otro indicador muy común y es violencia contra los hijos. Es decir, una mujer que sufre violencia en el caso de sus parejas o en el caso de la familia va a repetir el patrón, porque es su modelo de desahogo, es su modelo de poder dejar que sus emociones se drenen. A continuación les voy a contar un poco de las estadísticas que hizo el INE en Ecuador en cifras en el año 2006. Estamos que mujeres que han vivido algún tipo de violencia de género a nivel nacional. Quiere decir que en Ecuador existen 6 de cada 10 mujeres que han vivido algún tipo de violencia de género. 6 de cada 10, estamos hablando del 60% de mujeres de nuestro país que está siendo violentada diariamente. Según la zona donde viven, el 61% de las mujeres que viven en las áreas urbanas han sufrido de violencia, y el 58% de mujeres que viven en las áreas rurales sufren de violencia. En Ecuador, 1 de cada 4 mujeres ha vivido violencia sexual. Sin embargo, la violencia psicológica es la forma más recurrente de violencia de género, que supera el 50%. La violencia psicológica está en nuestro país con el 53.9%, seguida de la violencia física con el 38%, la violencia sexual 25%, la violencia patrimonial 16%. Y también aquí pudiéramos incluir, aunque todavía no hay una estadística, me encantaría que la pudiéramos tener, la violencia por omisión, que también está dentro de las cifras más altas en nuestro país. Las mujeres que han vivido violencia de género en sus relaciones de pareja, expareja y otras personas, en nuestro país, el nivel de violencia que mayor puntuación tiene es la violencia física. La violencia física alcanza un 87% en mujeres que no han vivido por parte de sus parejas, mientras que en mujeres que han vivido por parte de otras personas, sean familiares, inclusive amigos, es un 12%. La violencia psicológica, un 76% por parte de sus parejas y un 23% por personas
ajenas. La violencia sexual, que es una de las que más nos alarma, porque en nuestro país existen violaciones, existen actos sexuales, existen acoso sexual en un nivel bastante elevado. Podemos observar aquí en la cifra. De sus parejas es el 53%, pero de personas ajenas a ellas es el 46%. Estamos hablando de una puntuación casi cercana. O sea, nos quiere decir de que la mujer está expuesta, ya sea por su pareja o al estar en la calle. Y esto es algo que a veces se quiere invisibilizar, se quiere pensar que ya hemos logrado vencer estas cifras, pero estamos hablando de una evaluación de hace 5 años atrás. No estamos hablando de una evaluación de hace más de 100 años atrás o 10 años atrás. Quiere decir que todavía, día con día, se siguen viviendo actos de violencia en el Ecuador. En la violencia patrimonial podemos ver aquí un 60% por parte de la pareja, parejas que les eximen de gastos, parejas que no les permiten manejar dinero, no les permiten adquirir sus bienes o manejar sus bienes. Y el 39% por otras personas ajenas a ser pareja, ¿no? Las mujeres que han vivido algún tipo de violencia de género por el estado conyugal, es decir, si son solteras, casadas, viudas, unidas, separadas, divorciadas, aquí están las cifras. En Ecuador, 9 de cada 10 mujeres divorciadas han vivido algún tipo de violencia de género. 9 de cada 10. Es una cifra alarmante. Estamos hablando del 90% de personas. El 85.4% de mujeres divorciadas ha vivido violencia de género. El 78% de mujeres separadas, 62% de mujeres unidas, 64% de mujeres viudas, 61% en mujeres casadas y 47% en mujeres solteras. Lo más alarmante de esto es que las mujeres solteras que han vivido violencia de sus parejas, de enamorados o de novios, continúan la relación porque se ha normalizado, se han naturalizado las relaciones llamadas tóxicas, ¿verdad? Las relaciones que tienden a caer en actos de violencia por omisión y de violencia psicológica. Las mujeres que han vivido algún tipo de violencia de género por autoidentificación de etnia, ¿verdad? 6 de cada 10 mujeres, independientemente de su autoidentificación étnica, han vivido algún tipo de violencia de género, presentándose un mayor porcentaje en las mujeres indígenas y afroecuatorianas. Aquí tenemos estas diferentes etnias. La cultura indígena, tenemos el 67% de mujeres que viven violencia. Estas mujeres fluctúan de 15 años en adelante según lo que se hizo en el censo del INEC. El 66% de mujeres violentadas han sido afroecuatorianas, el 62% de mujeres violentadas han sido montubias, el 59% llamadas blancas y el 59% también mestiza. Mujeres que han vivido algún tipo de violencia de género por su nivel de instrucción, y esto es algo que a mí me gusta mucho recalcar, porque a veces podemos pensar, sí, es que la persona es de escasos recursos, o no es estudiada, o no conoce. En realidad la violencia hacia la mujer no mide ni estatus social, ni instrucción, ni color de piel, ni ubicación geográfica. La violencia de género toca todas las fibras de las mujeres, y aquí podemos ver uno de estos ejemplos. En todos los niveles de instrucción, la violencia sobrepasa el 50%. Sin embargo, a las mujeres que tienen menos nivel de instrucción, la violencia llega al 70%. Pero aún así estamos viendo que sobrepasa el 50%. Quiere decir que no es solamente hacer que las mujeres se instruyan, sino es generar algo más dentro de ellas para poder sanar todas las heridas anteriores, de su infancia, de sus relaciones pasadas, y evitar que pueda caer en cuadros de violencia o en ciclos de violencia. Por ejemplo, aquí está, el 67% de mujeres son aquellas que no tienen ningún tipo de instrucción. El 70% han sido mujeres con algo de alfabetización, el 74% de mujeres con estudios de educación básica, 58% en mujeres de educación media, 55% de mujeres de estudios superiores no concluidos universitarios, el 52% en estudios superiores universitarios y el 52.8% en estudios de posgrado. Quiere decir que la violencia toca cualquier nivel de instrucción. ¿Cómo podemos entonces trabajar con víctimas de violencia? Bueno, en mi experiencia, lo más importante es poder escuchar.
Escuchar a la víctima desde la empatía y la compasión. No es necesario revictimizar, no es necesario volver a vivenciar o a escuchar o a elicitar el trauma. Lo importante es que podamos escuchar desde la empatía, desde reconocer los recursos que ellas han tenido, desde validar su historia, desde ver hasta dónde pudo avanzar desde su infancia, desde su adolescencia, en los tipos de relaciones, ver cuáles son los patrones que se repiten en todas las relaciones, ya sea de amigas, de parejas, de trabajo, ¿okay? En todos los ámbitos de su desarrollo, y ver qué pasa en ella que no la permite salir de este ciclo. También encontrar cuáles son todas estas líneas de autosabotaje, esas líneas de miedo al éxito, miedo a la soledad, dónde está su proyecto de vida. Y ayudarle también luego a descubrir las habilidades y aptitudes para poder salir de este ciclo de violencia. No es fácil para una persona que ha naturalizado la violencia salir de esto, pero tampoco es imposible. Por eso es importante que tengamos un trabajo terapéutico multidisciplinario. Es el área de la psicología hacer nuestra parte en intervenciones grupales e individuales, pero asimismo darle una asesoría en la parte jurídica, en la parte médica, en la parte económica inclusive, ayudarla a que pueda estar vinculada a diversas áreas en donde pueda sentirse acompañada. Una víctima de violencia siente que nadie la va a acompañar porque ya en algún momento tuvo compañía en sus primeros momentos, en sus primeras situaciones de violencia, y no hizo lo que la compañía le sugirió. Pero este es un grave error que sucede, y es que las compañías lo que le sugiere es su experiencia. Y nosotros tenemos que movernos a identificar cuál ha sido la experiencia y qué es eso que la mantiene ahí. El miedo tiene esta capacidad de paralizar a la víctima. A diferencia de en otras personas, que el miedo es una catapulta hacia el éxito, en las víctimas de violencia es una parálisis. Entonces tenemos que ayudar a que cruce esta línea y al fin pueda salir de este ciclo de violencia. Listo. Eso es lo que les pudiera compartir desde mi experiencia aquí en Ecuador. Si tienen alguna pregunta o si ya vamos a empezar. Bien. Bien. Pamelita, entonces, ahora sí, al colega Rafael, que tiene junto a él a una persona que lo ayuda en la parte tecnológica. Entonces, ahora tiene 10 minutos para intervenir, porque se nos ha hecho súper que tarde. Entonces, cuenta con 10 minutos. Habilitemos el micrófono y por favor, todos anoten su pregunta, que en 10 minutos todos vamos a hacer las preguntas correspondientes a los diferentes panelistas. Hola, psicólogo Rafael. Muchas gracias, Gina. Pues comenzamos de nuevo. Sí me oye. La imagen. Sí, ¿podría compartir pantalla, doctora? Sí, sí. Gracias. A ver, permítame un momento. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Sí, buenas noches. Gracias por la invitación. Aquí batallando con... Adelante, ahora sí, colega. Perfecto. Sí. Sí, bueno, vamos Sí. Esto es nuestra intervención que vamos a ver parcialmente. Les decía, esta es una imagen muy común aquí en México de mujeres que se pintan la mano en favor de la no violencia. Aquí el objetivo es sacar a mujeres de lo que es el laberinto violento y la definición de la OMS, que nos dice que la violencia es fuerza física
que es como amenaza sobre mujeres. Después, siempre hay la posibilidad de salir. Y bueno, nosotros hacemos un poco de psicología femenina desde el principio. Entonces, aquí tenemos a la primera mujer conocida como Lucy. Ella vivió en las cavernas de Etiopía y podemos pensar que ella fue la primera víctima de violencia contra mujeres, allí en su caverna, ¿sí? Allí en la caverna las mujeres desarrollaron sentimientos, emociones, cuidaban a los hijos y a diferencia de los hombres, se quedaban a defender a la familia de bestias salvajes como son las leonas de Etiopía. Aquí y allá, pues el único lucero en el cielo, la luna. Y la luna tiene desde totalmente oscura, luna creciente, luna llena, luna menguante, y tiene un ciclo de 28 días. Ese ciclo de 28 días coincide con lo que es el ciclo femenino de nuestras pacientes, en donde tienen 1, 2, 3, 4, 5, termina la menstruación, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ovulación y 14, luna llena. De allí, pues nos vamos a lo que es el siguiente ciclo, pasando por el periodo premenstrual, que generalmente en un 90% de las mexicanas presentan dolores y molestias. Este es el ciclo extendido de 28 días en donde las mujeres tienen 4 sistemas hormonales. Por ejemplo, tenemos aquí en gris la cuestión de los estrógenos que poco a poco van subiendo a lo largo del ciclo y tienen un máximo alrededor de la ovulación. Conforme suben, en general las mujeres se sienten mejor y pues en esos días tienen un comportamiento más aceptable para los hombres. Así después pasa el pico de la ovulación y se genera el pico de progesterona que ve si hay embarazo o no. En medio está la ovulación y el óvulo que sale el día 13. Por otro lado, tenemos el endometrio que se pone más o menos grueso dependiendo de la fase. Un segundo. Y bueno, el comportamiento femenino es muy sensible a la luz de la luna y del cosmos, y aquí cuando llega la luz se inhibe la producción de melatonina y entonces hay menos reparación cerebral. En oscuridad y hasta la fecha es importante que las mujeres descansen en oscuridad profunda total para que su cerebro se repare. Luego, pues mientras tanto, despertaban en la caverna y los hombres por el desayuno de mamut. Y se cazaba el mamut en una horda, ya muerto, el mamut se partía en pedazos y un pedazo para cada caverna. Allí se entregaba a las mujeres, las cuales cocinaban al mamut y hacían un reparto de alimentos para hijos, padres, abuelos y los habitantes, todos de la caverna. Después de comer, los hombres solamente servimos para 2 cosas. Es cazar mamuts y reproducir. Lo más triste de esto es que ya nos acabamos los mamuts. Entonces se acabó ese papel donde vertíamos mucha violencia y esa violencia ya no está
contra los mamuts, sino contra las mujeres o otros hombres. Y bueno, los hombres no tenemos más que una hormona que es la testosterona. Y eso básicamente nos sirve para prepararnos para cazar mamuts, que nos da masa muscular, tejidos grasos, hace crecer el sistema reproductor y sirve para que funcione un poco mejor el cerebro y el líbido. Resulta que en neurofisiología hay un lema que dice: la testosterona mata neurona. Y es que cuando descienden los testículos a las 8 semanas, pues hay una poda general del cerebro de los hombres y se cortan las dendritas, ¿sí? Y por eso el cerebro femenino es muy superior en el número de conexiones y en sus habilidades emocionales, sentimentales y sociales, ¿sí? Eric Fromm dice que el principal miedo de los hombres es a estar solos. Y eso es una tortura para la mayor parte de los hombres y puede ser motivo de mucha violencia, que atraen a la mujer y luego se la quieren quedar a golpes. Luego está otro terror masculino, que es el miedo al fracaso laboral o personal o en las relaciones. Y luego hay otro rasgo de comportamiento masculino, que es: cuanto tienes, cuánto vales. Entre más tienes, más vales. Y así es filosofía masculina, junto con tú puedes todo, así como si fuera Superman. Y total, que todo eso conforma una mentalidad de macho. Y el machismo, como saben muy bien, mata. Yo no sé cómo esté el machismo aquí en Ecuador. Bueno, esto es después. Aquí Freud dice: no hay nada más importante para un niño o niña que un buen padre. Y la verdad, para buenos padres nada más no hay, ¿sí? Precisamente por la pobre educación emocional que tienen. Y el principal problema en una pareja es la mala comunicación. Y estos son efectos que ha tenido el confinamiento sobre la violencia hacia las mujeres. Que bueno, ya saben que hay mucho más agresión intrafamiliar, han crecido los estresores intracasa y hay una sobreexposición de relaciones y una mayor vulnerabilidad de los hijos. Aquí son los tipos de violencia que ya conocen. Así, por ejemplo, vamos a ver cómo es la violencia sexual en México. Estas son consecuencias tanto de orden psicológicas, físicas y sociales, y yo he podido ver, por ejemplo, en mujeres agredidas sexualmente, que básicamente tienen toda una colección de miedos muy intensos que hay que tratar, y los tratamos nosotros, así como verán, de manera bondadosa. Estos son síntomas diversos de las agresiones sexuales, que van desde mentales, como ansiedad, depresión, hasta suicidio, estrés postraumático o embarazos. Yo estudié los embarazos en 2 hospitales aquí en la Ciudad de México, y resulta que la tasa de embarazos de adolescentes menores de 16. Mil disculpas, ¿Sí? colega Barbabosa, mil disculpas. Sí, Cuenta, ¿sí? colega Rafael Barbabosa, Sí, le escucho. cuenta con 5 minutos. Sí. Bueno,
Entonces, como remedio a estos miedos, usamos la teoría psicoanalítica porque los miedos creados en mujeres es de lo más fuerte. Y así tenemos regiones de México donde es más peligroso, como Chihuahua y Tijuana. Y lo que sucede en las mujeres es horrible y espantoso, se genera ansiedad y eso afecta lo que son los niveles de serotonina, de dopamina. Cuando baja la serotonina. Colega, disculpe la interrupción. Sí, le escucho. Psicólogo Barbabosa. Le escucho. Disculpe que lo interrumpa, Dígame. pero el tiempo se nos ha terminado. Yo pienso porque yo veo muy interesante todo el material que está compartiendo con nosotros. Y por esta razón, yo invito a todos a ver la presentación del colega Barbabosa el jueves próximo, si usted encuentra el tiempo, colega, porque veo que es todo muy interesante y pues sí, claro. Así podemos ver todo el material y los comentarios del psicólogo. Sí, en este momento, lamentablemente, debemos concluir porque vienen las preguntas y posterior a las preguntas, las respuestas y la conclusión. Colega Barbabosa, todo muy interesante. Sí, ¿usted cree que el jueves puede compartir con nosotros todo? Sí, con mucho gusto. Y vemos esta cuestión del micrófono antes, sí, porque hicimos pruebas, pero pues no. Y con mucho gusto lo volvemos a hacer y sí nos gustaría que lo vean, lo piensen y vemos todo el material. Porque a fin claro, yo veo que todo está muy interesante. Y lo importante es llegar al tratamiento. Claro, lo que sucede es que son las 9 y muchos deben retirarse. Sí, yo sé. Sí, disculpe aquí la cuestión del micrófono, perdón. Y ya para la próxima, el jueves, perfecto. Sí, con calma. No, pero en este momento el volumen de su audio está muy bueno. Sí, está en su punto. Sí, nos cambiamos de computadora. Sí, aquí estamos en otra. Entonces, colegas, pues, quienes desean escribir. Colegas, todos, hay una participante que ha perdido también la palabra. Beatriz Bordes, que fue la presidenta por muchos años de la Fundación Guare. Abogada, si me ayuda a habilitar su micrófono, por favor. Trate de habilitar su micrófono. Bueno, ya estamos, adelante. ¿no? Buenas noches, te felicito sinceramente por este trabajo, que es importantísimo ante una pandemia como la violencia intrafamiliar, que ahora se le está reconociendo como tal. Bueno, el movimiento de mujeres desde el año 70 viene trabajando en este tema en el Ecuador. Y es ahora que comienza a ver la sociedad verdaderamente esta situación grave que siempre la venimos denunciando, que tanto el Día Internacional de la Mujer como el Día de la No Violencia pasamos como un trabajo de
de balance para decirle a la sociedad esto pasa, ¿no? El Ecuador en el año 2011 hizo esta estadística que muy bien explicada la psicóloga la expuso, y felicitaciones a todas las profesionales con una claridad excelente todo el tema. Hicieron esta estadística que fue importantísima para el movimiento de mujeres del Ecuador y para el propio gobierno en ese momento. Entonces tenemos que de cada 10 mujeres, 6 son violentadas en un momento de su vida en forma física, psicológica y sexual. Entonces se le da a muchas cosas la consecuencia, que es por el alcohol, que es por la droga, que es por el mal genio, que es por la ira, que es, bueno, son miles de factores. Y lo que quería es darte un ejemplo de una internacionalista que cuando fui comisaria de la mujer y la familia, lo exponía. Y este ejemplo yo creo que siempre lo expongo cuando doy charlas, que es súper importante. Si un hombre está en una taberna y se tomó exceso de trago, no golpea a nadie dentro de la taberna. Sale el hombre a buscar un transporte, se sube en un transporte público y no golpea a nadie. Va por el barrio, saluda al panadero, al tendero, a todo el mundo, llega a su casa y pide comida. Y cuando la mujer le dice, no has dejado dinero para comer, la golpea. Entonces vemos cómo esta sociedad patriarcal está construida en esta forma, que la mujer y los hijos son de pertenencia del hombre. Y con esas concepciones se ha avanzado esta sociedad y por eso es la situación tan dura de poder terminar. Lo bueno es el trabajo que las mujeres vamos haciendo cada día, y lo sorprendente y lo bueno es ver cuántas profesionales con una claridad en el tema están haciendo este aporte para este cambio. Entonces, y este es un trabajo que debemos hacerlo, tanto el Estado, la sociedad civil y todos quienes, la prensa, todos debemos trabajar por cambiar esta sociedad patriarcal y machista. Muchas gracias, Gina. Muchísimas gracias, abogada, por su intervención. Usted que tiene muchísimos años trabajando en esta temática, pues realmente pesa mucho todo lo que usted dice. Bien, por favor, voy a habilitar los micrófonos porque en este momento tienen la libertad de hacer sus preguntas. Adelante, ustedes pueden habilitar su micrófono si así lo desean para hacer las consultas. De antemano están invitados para la próxima semana. Yo les comunico, pienso que sería el jueves. Hablaríamos de la disponibilidad de tiempo del psicólogo Rafael Barbabosa para poder ver todo el tema preparado del psicólogo. Ahora, ¿cuáles son sus preguntas? Hola, buenas noches. ¿Sí se me escucha, Gina? Sí, claro que sí. Mi pregunta es, yo trabajo en colegio. ¿Cómo puedo involucrar más a los padres de familia a las charlas de prevención y erradicación de la violencia contra la mujer, ya que son las representantes, son la mayoría, en un 80% son las mismas mujeres? Obviamente también con ellas se trabaja para que ellas eleven su autoestima, pero también me gustaría hacer un trabajo con los padres. Entonces, ¿qué me sugieren los especialistas? ¿Qué actividades se puede realizar para involucrar más a los hombres en esta temática? Y muchas gracias. Bien, entonces se encuentra la psicóloga Sofía Flores, la psicóloga Pamela Gómez
Sandrita, también la psicóloga Sandra y el psicólogo Rafael. Alguno de ellos pues daría su punto de vista con relación a la pregunta hecha. Ustedes, si desean, pueden habilitar su micrófono. Buenas noches. Mira, yo te sugiero que trabajes nuevas masculinidades. Es un tema muy bonito y aparte pues involucra a los hombres y el tema de vínculos afectivos. Esto es fundamental, los vínculos afectivos, y el tema de nuevas masculinidades tiene que ver con el involucramiento pues de los caballeros en todo en el entorno familiar, la responsabilidad y demás. Bien. Gracias. Muchas gracias por el aporte. En nuestro querido Banco Central y constatarán, aunque el soborno cuesta. Ok, entonces hay otras preguntas. Quien no desee, muy interesante la participación del psicólogo Barbabosa. Es importante conocer todos los antecedentes. Otro colega dice, gracias, psicólogo Rafael, nos es útil escuchar y participar de su aporte. Colega Rafael, como le dije antes, hemos quedado con el deseo de escucharlo, pero como ahora no hay tiempo, lo vamos a invitar a usted y lo vamos a coordinar otro día para ver todo su compartir. Ahora, colegas, sus preguntas antes de concluir el tema de violencia contra la mujer. Si no desean hablar, escriban en el chat. Sí, adelante, Rafael, adelante. Bueno, yo de antemano, así con mucho gusto, por parte de nuestra empresa de Psicofem, encantados de hacer la plática completa y de acuerdo a lo que escuchamos sobre Ecuador, yo tengo una pregunta. Aquí, ¿qué tantos machos hay en Ecuador? Porque México es como la capital, según yo, no sé. Sí, de los machos. Allí pues teníamos nosotros así a machos como Pedro Infante y Jorge Negrete, etcétera. ¿Sí? Entonces, pues con mucho gusto repetimos la plática con más datos y hay machos o no acá. De lo que yo sé, Ecuador está ocupando el segundo lugar en cuanto a violencia contra la mujer. Es lo que he escuchado de acuerdo a estadísticas. El primer lugar, de pronto la bandera la tiene México, no sé, de acuerdo a sus palabras, colega Rafael. Bien, Sofía Flores, la colega, ha levantado la mano, desea intervenir. Adelante, Sofía. Sí, buenas noches. Quería hacer una pregunta a la psicóloga Gómez. La pregunta era que la solución planteada, según lo que expuso, era sacar del círculo de la violencia a la mujer. ¿Cómo conseguimos esto?
No sé Bien. si se escucha. Sí, por supuesto. ¿Cómo conseguimos esto? Bueno, tenemos que empezar desde la reeducación, desde poder entender todas las categorías en donde ella se encuentra invalidada, porque para sacar a una mujer del ciclo de violencia no podemos simplemente moverla del lugar. Tenemos que primero analizar la problemática, analizar qué está sucediendo, a menos de que sea una situación que ya vaya vulnerando de una manera muy agresiva la parte física o el tema de su posibilidad de ser viva, porque muchas mujeres que viven el tema de violencia, como les comentaba, tienen este miedo paralizante que no les permite moverse. Han escuchado mucha información en el cual les dicen, tienes que salir de ahí, tienes que salir de ahí, pero no tienen los recursos internos. Entonces, desde validar la historia, darse el tiempo de escucharla y empezar ahora sí a reeducar y a que ella pueda identificar dentro de sus propias categorías qué es lo que tiene que ir formando, podemos hacer este movimiento. Antes no, sería una locura, porque sería intrometernos en muchas situaciones de ella y sería vulnerarla de una manera diferente, pero igual estaríamos vulnerándola. Le agradezco mucho, colega. Bien, tenemos al colega Bravo, su inquietud para quien desee responder. ¿Cómo empoderar a las mujeres en este nuevo contexto para prevenir la violencia? ¿Cómo empoderarlas? Responde quien desea hacerlo. Aló. Sí, Jacqueline. Ya, pienso que una de las formas de empoderar a la mujer para salir de esta violencia es que ella se valore, eleve su autoestima. ¿Cómo hacerlo? Sintiéndose eso, dueña de sí misma, preparándose, llenándose y reuniéndose con gente valiosa que también vea que ella es una mujer, que ella es un ser humano, que siente y no dejándose que la utilicen de ninguna manera. Y a la vez ayudando a crear leyes que favorezcan a la mujer. Y no solamente a la mujer, sino también al hombre. Y esto viene desde la familia, desde educación de la familia. Cuando las madres les dicen a los hijos o a las hijas, tienes que quedarte, tienes que ayudar a tu hermano, tienes que cocinarle, sírvele la comida a tu hermano, sírvele la comida a tu papá, o sea, porque desde ese momento ya empiezan a violar su espacio, su derecho, ¿verdad? Las encasillan. Entonces, todos podemos hacer eso, hombre y mujer podemos hacer eso. El hombre también puede hacerlo. ¿Por qué ponerle un espacio inútil al hombre que él no va a poder hacer eso? Hombres y mujeres podemos hacerlo. Si bien es cierto, el hombre tiene un poco más de fuerza física, ¿verdad? Pero no necesariamente por eso él no lo va a poder hacer. Y si nos damos cuenta, también hay una violación contra el derecho del hombre en sí, porque estamos desvalorizándolo. Que el hombre solamente puede hacer unas cosas y no las otras. Quizás yo puedo cocinar de una manera diferente. De eso que uno puede vencer todas esas dificultades. ¿Cómo lo hagan? Parece que hay problemas con el audio, o soy yo que escucho mal. Hay problemas con el audio. Ese coraje para hacerlo. Bien. Y avanzar. No sé si me escucha.
Antes sí, pero después hubo problemas con su audio, colega. Bueno, Eh, parece que los otros sí me escuchan, ¿verdad? Alce la mano los que sí me escuchan. ¿Sí? Ya. Entonces, a eso es que yo digo, no. Y parte de salir de esa violencia hacia la mujer es de que nosotros tenemos que hacer conciencia que no todo lo podemos recibir del Estado. No todo lo podemos recibir del Estado. Debemos de nosotros prepararnos, leer, ser autodidactas y cuando podamos estudiar y salir de ese encasillamiento. Solo así, el estudiar, el leer, el prepararnos, nos va a hacer a nosotros que podamos defender nuestros derechos y también tenemos deber, ¿verdad? Pero solo saliendo de eso, de ese comodismo en el que nos ubican o nos encasillan. O sea, es necesario salir. Gracias, colega. Muchísimas gracias por su intervención. Gracias. Gracias a usted. Tenemos a un colega que nos da su opinión. Creo que debemos en realidad inculcar la igualdad. Nosotros mismos, como padres, hacemos crear ese concepto y encasillar a la mujer de una manera con el perfil de que se debe hacer, decir o comportarse de una manera determinada. Otro colega también nos dice, de acuerdo a las estadísticas, sobre todo en los países del tercer mundo o en desarrollo, y debido a la escasa educación y la idiosincrasia de los gobiernos, se caracterizan lastimosamente el machismo muy arraizados en estos países. Ya con esto diría que vivimos es por costumbres, más no por amor, y menos hacia el prójimo. Bien, alzaba la mano Pamelita y la colega Sofía Flores. Adelante, la colega Flores, y concluimos con la intervención de la psicóloga Pamela. Sandra. Sí, adelante, colega. Listo. En la práctica yo lo que he podido observar es que la mujer debe participar activamente en la toma de decisiones dentro de su hogar, dentro de su empresa, dentro del Estado. La mayor participación de la mujer va a depender en gran parte de los recursos con los que cuenta para poder ser parte de quien tome las decisiones en el núcleo en el que se desenvuelve. La parte productiva juega un papel importante en hogares donde la economía del hogar está sustentado básicamente en la mujer o en hogares donde la mujer tiene una participación en la vida productiva. Este machismo se ve un poco frenado por el tema que decía el psicólogo Barbosa, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Es importante que nosotros reconozcamos que en nuestra sociedad todavía está muy arraigada el tema de la cultura machista. Y el machismo empieza por las madres machistas, porque ellas educan a hijos e hijas con estos conceptos. Entonces es importante la reeducación de la mujer, la valorización de su papel dentro de la familia. Estaba viendo una tabla salarial, vamos a decirlo así, en temas de manejo de recursos humanos, donde se valoraba el trabajo doméstico en $2.400. Quiere decir
que el trabajo de una persona que maneja el hogar está valorado en $2.400. Entonces es muy importante que las mujeres sepan conocer su aporte, su invaluable aporte en la crianza de los hijos, su invaluable aporte en una familia, porque una familia que carece de madre difícilmente tiene hijos sanos, productivos. A esto quería llegar y agradezco mucho el tiempo que me han dado participar. Gracias, colega Flores. Nos dice también Sandrita Oropeza de Colombia, la igualdad debe de ser y la equidad son claves e involucrar a la mujer en procesos que la empodere de la independencia económica y emocional. Adelante, Pamelita, para concluir. Y para concluir, quería complementar el hecho de poder lograr que las mujeres se redescubran, se reinventen, encuentren cuáles son todas sus capacidades, pero primero identifiquen cuáles fueron todas esas carencias que yo empiezo a querer completar en mis nuevas relaciones. Porque para caer en un ciclo de violencia es porque se genera un tipo de apego llamada dependencia emocional, en el cual yo empiezo en una búsqueda exhaustiva de reconocer a este ideal de padre, a este ideal de pareja, que se empieza a perder y yo vulnero a mi pareja. Entonces es importante que podamos nosotros identificar cuáles eran las demandas de ella, no simplemente decir valórate o quiérete o ámate o las mujeres somos lo máximo, porque tú te puedes sentir bella y esto es algo que a mí me gusta siempre resaltar. Es bonito que vayas a la peluquería y todo, pero lo más importante es que vayas a la peluquería del alma, que te deje el tiempo de reivindicar tu historia, de revisar qué pasó, ver tus patrones que no funcionan, ver toda la historia familiar, cómo se viene construyendo y un poco identificar qué es lo que necesito. Y a partir de eso, ahora sí, generar nuevas oportunidades a través de todas esas carencias que ella tiene. Y todo esto lo puedo generar a través de un proyecto de vida. Nosotros hablamos con mujeres víctimas de violencia y que su proyecto de vida es por lo menos amanecer. O sea, imaginemos ese proyecto de vida tan reducido, que su mayor sueño es despertar al día siguiente. Entonces, la capacidad de soñar se ve anulada. Y es importante que podamos darle un nuevo sentido a su historia, a través de escuchar qué es lo que tienen, por qué cayeron en eso, y ahora sí, construir en base a todo lo que necesitan, pero para ellas, ya no buscándolo fuera. Por eso es importante que se establezca un proyecto de vida y a la vez ahí sí establecer la parte económica, desarrollar alguna habilidad, un emprendimiento que pueda fortalecer todo lo que yo ya trabajé en el interior. Caso contrario, lo único que estamos haciendo es mujeres altamente productivas o mujeres académicas, pero que a lo que cierran la puerta siguen necesitando un padre que lo abrace o un padre que la proteja. Y en realidad la protección y los afectos tienen que ser de manera individual, y eso es lo que debemos lograr. Ginita. Sí, dice quién le hacía compañía al psicólogo Rafael Barbabosa, quien es maestra. Dice, hay un libro del doctor Santiago Ramírez cuyo título es Infancia es destino, y debemos preguntarnos, ¿seremos capaces de cambiar ese destino? Considero que hay que empoderar a las mujeres desde niñas, dentro de la escuela, y educar enfatizando la equidad en el salón de clases. Ah, soy su esposa, perdón. Es la esposa del psicólogo Rafael Barbabosa.
Señora, esperamos a su marido el próximo jueves. Entonces, les hago 2 invitaciones. Magali, si estás por allí. Hay 2 invitaciones. La primera, recuerden que el jueves próximo tenemos un espacio a las 7:30, 8 de la noche, ya coordinaremos eso con el doctor Barbabosa para ver toda la temática que él quería tocar. Y los invito también a ver la psicoterapia de las emociones por 3 días, sábado, domingo y lunes, de cómo hacer el abordaje, de cómo ayudar a las personas con dificultades en sus emociones. La temática la va a tratar la psicóloga Pamela Gómez Novoa. Están invitados por interno sus consultas. Y recuerden, el jueves próximo también tenemos una cita. Entonces, Magali, ¿te encuentras? Magali. Aquí estoy. Adelante, concluye y saludamos al público. Bueno, en realidad todos los expositores han sido brillantes, con excelentes ponencias. Qué importante es abordar este tema de una situación que ha generado conmoción a nivel de nuestro país, en todos los ámbitos. Antes se decía que el que vive en las áreas urbanas marginales era el que agredía a su esposa, a su pareja, a su familia. Hoy, a todo nivel, podemos encontrar este tipo de violencia. Por eso es necesario también un estudio interdisciplinario, comenzando desde la educación, porque en la educación ha cambiado las mallas curriculares. Yo me acuerdo cuando los estudiantes eran conducidos a través de ese manual. Hoy no existe aquello. Hoy no existe en los colegios, en las escuelas, esa educación a los niños. Esa es una de las causas por las que también se ha generado el aumento de la violencia. Bueno, y muchos aspectos más, un sinnúmero de aspectos más, pero el Estado tiene que enfrentar esta situación también. Es el órgano importante para que afronte esta situación y evitar lo que estamos viviendo en la actualidad. Les agradezco a todas las personas que han asistido, de manera muy especial a cada uno de los panelistas que han sido intervenciones espectaculares. Gracias, Ginita, nuevamente, y a todos. Buenas noches y descansen. Y pues, buenas noches a ustedes. Buenas noches y estamos en contacto.